Bienvenidos a este tercer video donde elaboraremos el flujo de caja. Recordemos que esto viene de un ejercicio de una empresa de producción donde elaboramos una cantidad de unidades, hicimos el estado de costos, luego hicimos el estado de resultados y ahora vamos a hacer el flujo de caja. Recordemos que tenemos una información general aquí donde dice que todas las compras son 100% de contado y todas las ventas son 100% de contado. Esto es información básica precisamente para hacer nuestro flujo de caja. Bien, pues el flujo de caja es un estado financiero básico que, al igual que el estado de resultados y al igual que al estado de situación financiera, al balance general, pues también debe tener unas características especiales en su encabezado. Entonces debe decir el nombre del estado financiero, debe decir el nombre de la empresa o la razón social como tal de la empresa, debe además tener una fecha de elaboración y esa fecha de elaboración, como dijimos que vamos a hacer del año 1, entonces esa fecha de elaboración tiene que coincidir con la fecha del estado de costos y debe coincidir con la fecha del estado de resultados. Además, pues debe expresar en qué valores están los números que representan cada uno de los rubros, cada una de las cuentas. Entonces, si está expresado en miles de pesos, pues debemos expresar en miles de pesos, o si está expresado en miles de dólares, o en miles de euros, o en miles de yenes, pues debe precisamente especificar en qué se expresan los valores que siguen a continuación. Son las mismas características que tienen los demás estados financieros. Muy bien, el flujo de caja es un estado financiero que, al igual que el balance general o estado de situación financiera, tiene o comprende un periodo cero. Hay varias formas de presentar el flujo de caja. Ustedes van a ver que los académicos mostramos diferentes flujos de caja y en este caso pues voy a mostrar uno muy sencillo, ¿sí? Como pueden ver en los ejercicios que hicimos de compra de materia prima, no lo hicimos aplicando el impuesto a las ventas y no hicimos retenciones, sino estamos tratando de hacer algo sencillo como para entender básicamente la estructura de los estados financieros. Entonces, en este flujo de caja vamos a hacer el periodo cero, que básicamente fue el periodo en que los socios se reunieron y constituyeron la sociedad. Recordemos que los socios dieron 126 millones de pesos o de unidades monetarias y además dieron una bodega y dieron unos muebles y enseres. En este estado financiero, en este flujo de caja, solamente debemos reflejar las entradas reales de dinero y las salidas reales de dinero. Vamos a hacer un listadito aquí, pues esto es solo un ejemplo de las posibles entradas de dinero que puede tener una empresa. Entonces debemos recordar por qué motivos una empresa puede tener ingresos de dinero. Pues en el momento en que se constituye, lo primero que podemos tener es el aporte de socios. Sea la forma en que lo hagan, recuerden que una empresa se constituye con aportes en especie, que es todo aquello que está representado en bienes tangibles o inclusive en algunos bienes intangibles, pero también está representado por los aportes que hicieron en dinero en efectivo. Por lo tanto, en el flujo de caja vamos a reflejar todo lo que tuvo una entrada de dinero la empresa. Y uno de los conceptos es los aportes que hacen los socios. Los socios no solamente aportan al comienzo o cuando nace la empresa, sino que al cabo de determinado tiempo pueden hacer inyección de capital y pues eso estaría reflejado dentro del flujo de caja. Entonces, en este caso, los aportes de socios sería un motivo por el cual la empresa recibe dinero. Otro puede ser el recaudo de clientes. No vamos a colocar la venta de productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros vendemos todo de contado o en otras ocasiones vendemos una parte de contado y la otra parte a crédito. En esos casos no podemos registrar el total de la venta, sino solamente el dinero que ingresó. Por eso vamos a colocarle el recaudo de clientes. Además, en algunos periodos los clientes nos están pagando unas deudas que tenían de periodos anteriores. Entonces, vamos a registrar precisamente aquí recaudo de clientes y siempre pues debemos registrar en el flujo de caja precisamente ese concepto.
Otro de los motivos por los cuales una empresa podría tener ingreso de dinero sería por los intereses recibidos de rendimientos financieros. A veces tenemos una cuenta corriente o una cuenta de ahorros y entonces el banco nos genera a nosotros unos intereses. Esos intereses se cuentan como dinero extra, dinero que entró a la empresa. Ingresos no operacionales, que podríamos llamarle por ese lado. Préstamos recibidos. Cuando nosotros le pedimos a una entidad financiera que nos preste, que nos financie, que nos apalanque para algún proyecto que podamos tener, entonces ese dinero que recibimos de préstamos podríamos registrarlo también como entrada de dinero. Pero no solo las entidades financieras nos hacen préstamos, a veces las personas naturales nos hacen préstamos. Un socio no va a aportar a capital social, pero sí le hace un préstamo a la empresa. Luego ahí se convierte en un pasivo, pero es una entrada de dinero que tenemos de parte de él. Venta de activos fijos. En algunas ocasiones la empresa puede vender algunos de los activos que tiene y al venderlos recibe dineros. Eso se llaman ingresos no operacionales y eso deberíamos registrarlo también en el flujo de caja si ocurrió durante el periodo que estamos elaborando nuestro respectivo flujo de caja. Intereses por inversiones. Las empresas tienen inversiones en otras empresas. Pueden tener CDTs en las entidades financieras, pueden tener títulos valores como bonos que han comprado de otras empresas y eso les genera unos intereses, o puede tener acciones de otras compañías y eso también le genera periódicamente algunos intereses. Entonces, eso también es otro de los motivos por los cuales la empresa podría tener ingresos de dinero. Las donaciones. Hay empresas que de pronto sí reciben donaciones y entonces eso debe reportarlo precisamente dentro del flujo de caja y debe hacerlo durante el periodo en que se ha llevado a cabo la donación. Anticipos de clientes. Depende de la actividad económica que desempeñe la compañía, puede tener anticipo de clientes, no sé, digamos que una empresa que se dedique a la confección, ¿sí? A la moda. Y entonces un cliente sabe que va a salir una colección y entonces le hace un anticipo precisamente por determinada colección a la empresa y entonces la empresa recibe un anticipo. Puede que se demore un tiempo pasado el momento en que tiene que presentar los estados financieros y entonces ahí lo puede registrar precisamente que dentro de ese periodo recibió unos dineros y por eso debe reflejarlo en el flujo de caja. Venta de bonos. Bueno, todos sabemos que hay unas cuentas en el pasivo que se llaman bonos y papeles comerciales, ¿sí? Cuando las empresas emiten bonos, que son títulos valores, esos títulos valores los emiten con una intención y es de apalancarse, de financiarse para realizar algunos proyectos. Claro, por esos títulos valores tiene que pagar unos intereses, pero en el momento en que se venza el bono o en el momento en que pague los intereses, pues eso se reportará como una salida de dinero. Pero en este caso puede ser la venta del bono como tal, la venta del título valor, es lo que le va a generar una entrada de dinero. Esa puede ser otra de las opciones, de las tantas opciones que las empresas tienen para recibir dinero. Y la otra sería la venta de acciones. ¿Cuál es la diferencia entre los bonos y las acciones? Que el bono es un título valor y está estipulado por un determinado tiempo y ese dinero se tiene que devolver con los intereses respectivos. Pero las acciones, que también son títulos valores, las acciones sí no se devuelve el dinero. Las acciones se está entregando una partecita de la empresa y por eso se vende acciones con el fin precisamente de apalancarse, financiarse y desarrollar. Normalmente se vende acciones con una intención y es con la intención de ampliar la empresa, de progresar, de ampliar nuevos mercados, de ampliar la planta física. Bueno, son diferentes las razones por las cuales podemos vender una acción para poder recibir algunos ingresos de dinero que nos permitan llevar a cabo algunos proyectos. Pues estos son unos ejemplos de las razones por las cuales una empresa podría tener ingreso de dinero y entonces lo estaríamos reflejando precisamente en las entradas de dinero. ¿Cómo vamos a hacer el periodo cero? Entonces decimos que nos vamos a remitir a la información inicial donde decía que todas las compras y todas las ventas iban a ser 100% de contado, pero que además el capital invertido de los socios, o sea, cuando inició la empresa, los socios dieron un capital de 126 millones. Esos 126 millones fueron en efectivo, por lo tanto, debemos reportarlos
en nuestro flujo de caja como aportes de socios por 126 millones. Y vamos a traerlos precisamente de allá donde nos está dando la información general. Y decimos que en el año 0 los socios aportaron 126 millones. ¿Hay recaudo de clientes? No, es el año 0, todavía la empresa no ha empezado a hacer operaciones. Fue justo el momento en que los socios se unieron para constituir la sociedad. ¿Hay otro tipo de ingresos? No, la información que tenemos aquí el ejercicio dice que solamente los socios la montaron y como era el periodo 0, no hubo más dinero. Por lo tanto, el total de entradas de dinero en este caso sería de 126 millones. Salidas de efectivo o salidas de dinero. ¿Por qué razones se puede llevar a cabo una salida de dinero? Aquí vale la pena tener en cuenta los estados financieros que hemos hecho. Hicimos el estado de costos y entonces vamos a tomarlo. ¿Qué salidas de dinero pudo haber en ese momento? El estado de resultados, qué salidas pudo haber en ese momento. Inclusive podríamos mirar el balance general. Pero ¿qué sucede? Estamos haciendo el periodo 0. En el periodo 0 no hubo nada de actividad administrativa, no hubo nada de ese tipo de actividades. Por lo tanto, no generó ninguna salida de dinero. Los socios aportaron una bodega y aportaron unos muebles y enseres, pero no dice que con el dinero que dieron compraron la bodega. No, los socios simplemente aportaron la bodega. Por lo tanto, aquí no se registra compra de activos fijos ni nada de este asunto. Por lo tanto, los conceptos que tenemos aquí en este momento pues no aplicarían porque estamos en el año 0 y entonces las salidas de dinero podríamos decir que es la sumatoria de todos los conceptos que podamos tener precisamente aquí descritos, que lo haremos de pronto en un periodo siguiente. Por lo tanto, entonces el flujo de caja que nos dice, debemos registrar las entradas de dinero, debemos registrar las salidas de dinero y a esa diferencia de los totales de entradas menos las salidas, nos daría el superávit o déficit. ¿Qué significa? Que superávit es cuando tenemos un número positivo, ¿sí? Y déficit cuando tenemos un número negativo. En este caso, entonces decimos que las entradas de dinero fueron de 126 millones y las salidas de dinero fueron de 0. Hacemos la diferencia y entonces tenemos un superávit de 126 millones. A eso le vamos a sumar el saldo inicial de caja. Pero como es el periodo 0, no habían iniciado con nada cuando se reunieron los socios. Se reunieron y luego dieron la plata. Por lo tanto, en este caso, el saldo inicial de caja es 0. Y el saldo final de disponible o saldo final de caja sería la sumatoria entre el superávit más el saldo inicial de disponible o el saldo inicial de caja, que en este caso sería lo mismo. Para hacer el periodo 1, entonces podemos decir que este saldo final de disponible del periodo 0 sería el saldo inicial del periodo siguiente. Recordemos siempre, el saldo final de un periodo es el saldo inicial del periodo siguiente. Entonces ya estaríamos en el periodo 1. Y en el periodo 1, entonces decimos, ¿qué hubo de entradas de dinero en el periodo 1? ¿Hubo aporte de socios? No, porque la única información que tenemos es que en el periodo 0 fue cuando ellos aportaron, pero más adelante no volvieron a aportar. Entonces, en este caso, los aportes de socios serían 0. Recaudo de clientes. ¿Hubo recaudo de clientes? Sí, recordemos que el ejercicio nos dice que el total de las ventas es 100% de contado. Dice, todas las ventas son 100% de contado. Es decir, que el dinero que debió haber entrado es lo que tenemos en el estado de resultados, que nos dice que las ventas fueron de 148.320.000 pesos. Ese sería el total de recaudo de clientes que tenemos. ¿Tenemos otros ingresos no operacionales? No, el ejercicio no nos reporta nada de ingresos no operacionales. Por lo tanto, aquí podemos decir que el total de entradas de dinero fue los conceptos que tenemos precisamente ahí, que son solamente el recaudo de clientes de 148.320.000. Para las salidas de dinero, salidas de efectivo, entonces podemos tomar, como les había dicho, primero los estados financieros que ya hemos realizado.
Entonces, lo primero que hicimos fue el estado de costos. ¿Qué nos generó del estado de costos? Una salida de dinero. Entonces decimos, ¿el pago a proveedores? Sí, decimos que el pago a proveedores era, ¿a quién le hacemos las compras? A los proveedores. Y dice que el total de las compras fueron 100% de contado. Y entonces, ¿dónde reflejamos las compras que le hicimos a los proveedores? En el estado de costos tenemos las compras de materia prima que equivale a 118 millones. ¿Qué materia prima le compramos? La materia prima directa y la materia prima indirecta. Por lo tanto, aquí vamos a registrar los 118 millones, el pago a proveedores, 118 millones. ¿Qué más pagamos? Seguimos mirando en el estado de costos y entonces decimos que al observar el estado de costos tenemos las compras de materia prima, luego tenemos la discriminación de esa materia prima entre directa e indirecta, pero nos vamos a los tres elementos del costo. La materia prima directa, que ya la habíamos registrado en las compras, y la mano de obra directa. La mano de obra directa la podemos registrar precisamente como una salida de dinero. ¿Por qué? Porque le pagamos a todos los trabajadores que teníamos y eso ascendió en mano de obra directa a 16.770.000. Pero también podemos sumarle no solo la mano de obra directa, sino la mano de obra indirecta, los 3.800.000 que pagamos de mano de obra indirecta. Entonces, esa sumatoria nos daría 20.570.000 y debemos sumarle qué otra cosa que nos pueda dar el estado de costos. Entonces, miren, recuerden que estamos viendo de dónde obtenemos las salidas de dinero, de acuerdo a lo que ya hemos hecho y alguna información que de pronto nos haya dado el ejercicio. Entonces, ya registramos la salida de materia prima, las compras que hicimos. Registramos el pago de mano de obra directa y el pago de mano de obra indirecta. ¿Qué nos faltaría? Los otros costos indirectos de fábrica, todo lo que nos haya generado un costo adicional. En ese orden de ideas, esos tres conceptos, o sea, la materia prima, la mano de obra y los otros costos indirectos de fábrica, esos serían los conceptos que nos generaron a nosotros una salida de dinero. ¿Sí? Eso nos da 14.880.000. En ese orden de ideas, ya cogimos para el flujo de caja el estado de costos y de ahí sacamos información que nos es muy valiosa para reportar las salidas de dinero. ¿Qué otro estado financiero sigue? El estado de resultados, que ya lo habíamos hecho. Entonces, de ahí, ¿qué podemos tomar? Los gastos de administración y los gastos de ventas. Porque aquí nos está mostrando que estos dos conceptos fueron las únicas salidas de dinero que hubo. Recordemos que el estado de resultados tiene una fecha de presentación y voy a colocarla por aquí. Y esa fecha de presentación del año 1 dijimos que vamos a suponer que es entre enero 01 al 31 de diciembre. ¿De qué año? Del año 1. Estamos hablando precisamente del año 1. Y entonces, a 31 de diciembre, nosotros estamos diciendo que se debe unos impuestos, que hay una provisión de impuestos, pero no lo hemos pagado. Quiere decir que lo único que hemos pagado por aquí ha sido los gastos de administración y los gastos de venta. Si tuviéramos unos gastos no operacionales, bueno, entonces también estaríamos diciendo que hemos reportado esa sumatoria. Pero como solamente son los gastos de administración y los gastos de ventas, entonces vamos a registrar aquí en el flujo de caja precisamente esos dos valores que los traemos de ahí del estado de resultados. Miren cómo se va uniendo el estado de resultados, el estado de costos y el flujo de caja. Vamos articulando los tres estados financieros. Y pues obviamente este debe ir ligado al estado de situación financiera, que es el siguiente video que vamos a hacer y que los invito precisamente a que lo visualicen. Muy bien, en este orden de ideas entonces podemos decir que las salidas de dinero sería la sumatoria precisamente de estos valores y en este caso pues nos daría un total de 174.566.000. Que si hacemos lo mismo que hicimos en el periodo 0, la diferencia de las salidas de dinero con las entradas de dinero,
pues entonces nos va a dar un superávit o déficit. Vamos a ver en este caso que nos da 148 millones menos las salidas de dinero, que fueron 174 millones, pues nos va a dar un déficit de menos 26 millones. ¿Es normal? En la mayoría de empresas es normal que en los primeros años no tengamos utilidad, o por lo menos no tengamos utilidad positiva, sino que estamos recuperando prácticamente toda la inversión que se está haciendo y entonces es normal que podamos tener en los primeros periodos un déficit. Podemos decir en este caso que para terminar el estado de flujo de caja, entonces decimos que el superávit o déficit, que en este caso es déficit, más el saldo inicial de caja, recuerden que este periodo 1 sí lo habíamos iniciado con 126 millones, que fue con lo que terminamos en el periodo 0, entonces eso nos daría un total de 99 millones 754 mil unidades monetarias o pesos colombianos. Con esta información terminaríamos nuestro flujo de caja. Y esta información que tenemos aquí, este saldo final de flujo de caja, es el que vamos a reportar en nuestro balance general o en nuestro estado de situación financiera, lo vamos a reportar en el disponible dentro de los activos. Este es el saldo que debemos colocar allá. Entonces los invito a ver el siguiente video.